Hola, soy Nuria Martínez Abad, soy coach de actores y profesora de interpretación y hoy me gustaría traer un peliculón y una escena que a mí me impactó mucho hace muchos años cuando la vi, que es en la película En el nombre del padre, In the Name of the Father, de Daniel Day-Lewis, que es un pedazo de actor. Para mí es uno de los mejores actores que existen. Y me gustaría también, bueno, voy a comentar la escena de la película en la que muere su padre en la cárcel, ¿vale? Si la película pues no la habéis visto, pues va de un caso real, bueno, está basada en un caso real, en la que el gobierno de Inglaterra arrestó a unos chicos irlandeses por un atentado terrorista del IRA, pero esta gente, estos chavales, en principio, más algunos miembros de su familia que no tenían absolutamente nada que ver, estuvieron años en prisión, aun sabiendo las autoridades que no habían cometido el delito. Vale, entonces, bueno, la película es espectacular y la actuación de Daniel Day-Lewis y de los otros personajes es increíble. Yo creo que como actores deberíais ver esta película. Deberíais ver el acting de Daniel Day-Lewis, cualquier película que haga. Pero lo que me gustaría, lo que más me impactó de esta película, bueno, me impactaron muchas cosas, ¿no? Pero de este trozo en particular es la reacción que tiene el personaje de Daniel Lewis cuando le dicen que su padre ha muerto. ¿Vale? Su padre está enfermo, se está enfermando en la cárcel, está intentando sacarlo de ahí, porque el padre no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera estaba ahí en Londres cuando sucedieron los hechos. Y bueno, están con una abogada intentando sacarlo y el padre se está enfermando cada vez más, ¿no? Vale, vamos a ver un poquito la escena antes y cuando el padre, o bueno, cuando un padre, bueno, un cura, viene y le dice que el padre ha muerto. Vale. Can't breathe, he can't fucking breathe! He can't breathe! And my father's fucking dying! It needs oxygen! Fucking breathe! Open the fucking gate! Right there, Don, right there. Get him in! Get him in here! Hammersmith Hospital now. Look, I want to go with him. Please, can I go with him, boss? I'd like to go with him. I've got to get clearance first. It's out of my hands. You're gonna be alright, Doc. I'll be with you as soon as I can. Try to get back to his cell. Aquí es cuando se lo llevan al padre y a él pues no lo dejan ir y se va a la celda a esperar. ¿Vale? Y quiero que observéis cómo está reaccionando el personaje. Stay strong. Keep your chin up, mate. We're with you, Jerry. We're with you all, mate. Con él porque llevamos en la cárcel y es buena gente y se llevan bien con bastante gente. Y aquí es cuando viene el pastor, el cura, a decirle esto. He's still awake. Your father passed away an hour ago. Thank you very much. I'm sorry. Vale, observad, ¿vale? Lo voy a poner otra vez porque es que a mí me impactó mucho precisamente por la falta de reacción que tiene, ¿no? Entonces, quería comentar un poquito estas cosas, ¿no? Cuando como actores muchas veces estamos en la reacción, ¿no? De cómo reaccionar, cómo pensamos que reaccionaríamos ante ciertas cosas. Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar a las cosas a no ser que nos pongamos en la situación, por mucho que nos conozcamos. ¿Vale? Podría dar muchísimos ejemplos de gente que conozco que ante situaciones que
pensarían que reaccionarían de una manera, reaccionan completamente de otra. Y es así, no nos conocemos tanto. Y entonces el juego del actor es precisamente ponerse en esa situación y ver qué le pasa. ¿Vale? Bueno, os pondré un ejemplo de una vez en clase que tenía un actor que tenía que, bueno, era un trabajo con el monólogo de Hamlet, de Ser o no ser, y en su escena, pues acaba de morir su mujer, ¿no? Que no es lo que pasa en Hamlet, pero para trabajar el ejercicio. Y cuando entró, pues empezó a llorar, o bueno, a intentar llorar, bueno, a provocar la emoción y no sé qué y tal, y todo triste, y se echó al suelo y tal y cual. Vale, yo le dije, vale, esto es una actuación, ¿vale? Esto es lo que tú crees que harías, si es una actuación dirigida, la emoción sale más o menos real, pero esto no es una reacción compleja como podríamos tener realmente, ¿no? Entonces volvimos a empezar, para el ejercicio volvimos a empezar y le dije, no, vas a meterte ahí y empezamos a hablar de lo que, a meter a la persona en la situación, a ver a la persona que estaba allí, a imaginarse a la persona muerta, que su pareja, que no es su pareja en la vida real, ¿eh? No era, o sea, a imaginarse una pareja, ¿no? Entonces el inconsciente ya sabe estas cosas, entonces puede proyectar esa sensación que sería tener a una pareja tal y cual ahí muerta y verla y hablarla y tal y cual, como previo al ejercicio, y luego empezó el ejercicio. Y contrariamente a lo que él había pensado, empezó a, bueno, una furia, empezó a tirar cosas, a gritarle, a romperse, acabó llorando y yo dije, vale, esto sí que es verdad. Y me dice, pero es que me he sorprendido porque me ha enfadado. Digo, bueno, sí, claro, porque tú nunca sabes cómo vas a reaccionar, ¿vale? Te has enfadado porque está muerta y porque te ha dejado. Y cada persona es muy compleja y puede reaccionar de muchas maneras. Pero entonces la actuación era compleja, era interesantísima, iba variando, no era plana, porque pasaba de la furia a las lágrimas, al llanto, a la desesperación, a la frustración, a la tristeza. Iba cambiando porque estaba en la situación. Vale, entonces, bueno, eso es un ejemplo, pero hay muchísimos en mis clases, llevo muchos años dando clases, cuando el actor se suelta y investiga realmente en ponerse en esa situación, pasan cosas muy interesantes, ¿no? Y eso es a lo que tenéis que ir, a buscar esas cosas, a poneros de verdad ahí, en una situación imaginaria, porque la mente, el cuerpo sobre todo, va a creer que es verdad cuando os concentráis en los detalles, en las cosas que están pasando y os ponéis ahí. ¿Vale? Entonces, voy a poner otra vez simplemente la... Es que a mí me impactó mucho cuando la vi, porque además a lo largo de la película, pues el personaje de Daniel De-Lewis es muy histriónico, es muy visceral, es muy emocional, es un chico joven con mucho carácter y tal y cual, ¿no? Entonces te esperarías que como actor dirías, bueno, pues yo voy a ponerme ahí a llorar y a tirar cosas o yo qué sé. Y cómo realmente no está reaccionando por fuera, pero por dentro sí, ¿vale? Y tiene muchísimo sentido, porque es como que no le va a dar el gusto a los carceleros y a la gente, al cura que está ahí ahora, a enseñarle cómo se siente. Y es una cosa que seguramente le salió del personaje y me parece muchísimo más interesante que cualquier cosa que se le hubiese ocurrido hacer. Pero hay una tensión, ¿vale? Fijaros. Your father passed away an hour ago. Thank you very much. Muy educadamente le dice súper rápido y se queda súper tenso otra vez para adentro. I'm sorry. No tiene una relajación como si no estuviese haciendo nada, ¿no? Porque es como actor no te vas a decir, no, pues mira, me quedo aquí y no estoy haciendo absolutamente nada, porque entonces no estás haciendo nada. No es eso, él tiene una tensión física y una cosa que le pasa por dentro que se ve, que se está aguantando.
¿vale? Que le están pasando muchísimas cosas por dentro y esto es interesantísimo. Y esto me impactó muchísimo, fíjate, mucho más que se pusiera a llorar, a gritar y a hacer lo que sea. Porque todavía me acuerdo cuando estaba buscando esta escena para las reacciones, hablar un poquito de cómo, eso, de cómo nunca para los actores deberíais anticiparos a la reacción o buscar una reacción o hacer la reacción que vosotros pensáis que tendríais en ciertas circunstancias. Eso limita muchísimo, ¿vale? Porque limita y limita en el sentido de que, imagínate que tú tienes una escena y dices, bueno, pues yo me voy a poner aquí a llorar porque me han dicho que me se ha muerto mi padre y tal y cual. Pues va a ser plano, porque cuando pasa algo así, ¿vale? Y además en este caso son las circunstancias, ¿vale? Que hay que añadir, que es que su padre es inocente, lleva muchísimos años en la cárcel, además el pobre es que sin comerlo ni beberlo está ahí, simplemente por ser su padre, porque él, por ejemplo, sí que estaba ahí porque estaba cerca de donde pasaron los hechos y tal y cual, y pues era un bala perdida, estaba ahí de fiesta y borracho tirado por ahí, pero el padre no estaba ni siquiera ahí, ¿vale? El padre además que era muy recto, muy buena persona, muy religioso y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, con todas estas circunstancias, esto que ha hecho seguramente le ha salido, porque además es un actor de método que se mete muchísimo en los personajes, los trabaja mucho, se convierte mucho en ellos y bueno, no hace falta ser actor de método para hacer esto, ¿eh? Pero sí que es un actor que se trabaja mucho los personajes, ¿no? Se transforma completamente en ellos, que tampoco creo que haga falta, pero bueno, es su método y la verdad es que le funciona muy bien. Y ahí se queda clavado, ¿no? Y aquí ya empiezan los presos a decir Vale, entonces, simplemente esto para este vídeo, ¿vale? Os recomiendo, si sois actores, tenéis que ver esta película y cualquiera de las películas que hace Daniel Day-Lewis, porque el trabajo que hace es de una profundidad, de una transformación, que te digo que no todos los personajes necesitan una transformación así. Hay muchos personajes que vais a hacer que son muy parecidos a vosotros, que se trabaja mucho por perfil también, aquí en España sobre todo. Entonces, esas transformaciones muchas veces no hacen falta, ¿no? Son cambios de la personalidad mucho más superficiales de lo que sois, pero bueno, trabajar personajes es interesantísimo, es muy divertido y muy creativo. Y esta película hay que verla, todas las que hace Daniel Day-Lewis hay que verlas, además no he hecho tantas, pero creo que ha ganado 2 o 3 Oscars, es una pasada. Y sobre todo esto, ¿no? Quedaros con cuando tienes una reacción en una escena, no te dirijas a hacer eso que tú crees que te pasaría en esa situación, porque eso es falso. Métete en la situación, búscate toda la información, todos los detalles, métete en la escena, mírala, tócala, huélela, todo lo que va a hacer que el cuerpo reaccione, que el cuerpo se crea que estés ahí en esa situación y entonces toda la magia aparecerá. La magia viene siendo que es una verdad absoluta, sobre todo para la cámara, ¿no? Otra cosa es que cuando ya hayas ensayado y te hayan salido estas cosas hacia donde tú quieres ir, que sí que vayas un poquito hacia ahí, ¿no? Porque muchas veces hay un récord emocional, quiere decir que no puedes estar en un plano riendo, en otro llorando, en otro tal, tiene que ir más o menos. Pero también es cierto que cuando hay escenas con muchísima emocionalidad, normalmente las tiran seguidas, ¿no? En secuencia para que esto ayude al actor, obviamente, ¿no? Pero sí, nunca sabes cómo vas a reaccionar, ese es el juego, descúbrelo metiéndote en la escena. Vale, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, dale like y nos vemos por aquí.